Gente, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Es un gusto nuevamente tenerlos acá presentes en mi canal. Hoy tengo el honor de presentarles a Maxi White del canal Tertulia Ermitaña, donde vamos a ir conversando un poco respecto a la implementación, si se quiere, o a la idea y la concepción del anarquismo y la propia libertad negativa del ser humano y las estrategias para tratar de alcanzar a ella. Antes que nada, le voy a dar espacio al invitado para que pueda presentar sus redes sociales, a qué se dedica, si ustedes también tienen la posibilidad de compartir su propia sabiduría. Maxi, antes que nada te saludo y muchas gracias por acá tomarte el tiempo para venir acá a conversar. No, gracias a vos, Lucas. La verdad que para mí es un honor estar acá. Yo soy fanático de los audiolibros que vos sacás en el canal. Escuché Sin Traición, fue el primero que escuché de Spooner y a partir de ahí ya me suscribí porque me pareció fantástico. Yo voy por este lado, ¿no? Por la batalla cultural y todo esto ayuda muchísimo. Así que, bueno, yo soy un fan del canal tuyo y de Fran, así que para mí es un honor. Como bien dijiste, yo soy, junto con mi compañero Sergio, dirigimos el canal Tertulia Ermitaña. Ahí tratamos de dar la batalla cultural a nuestra forma. Será mejor o peor, pero tratamos de hacer contenido original todo lo que sirva para dar la batalla cultural creo que es bienvenido. Voy a, digamos, tratar de representar lo que veo que se plantea regularmente cuando uno dice que es anarquista y que no considera que la metodología para alcanzar la libertad o por lo menos alcanzar mayores niveles de prosperidad en lo que estamos hoy por hoy inmersos, sobre todo siendo de Latinoamérica, es a través del voto. Para mí, el votar es un acto que carece de legitimidad porque justamente el Estado, dado que vos también has escuchado en su momento Sin Traición, ya está viciado de nulidad directamente porque para que un contrato tenga veracidad justamente tiene que ser firmado por las dos partes donde se establecen condiciones, donde se establecen la posibilidad de cerrarlo en caso de que alguna de las partes no cumpla justamente con lo prometido. Pero desde el electoral, claramente esto no se ha representado, lo que lo termina dotando de justamente de nulidad. Mi pregunta justamente, y para que vos puedas ampliar y contar cómo ves todo esto, es ¿qué opinas justamente hoy por hoy todo el anarquismo, todos los movimientos nuevos alt-right que consideran, por ejemplo, que Javier Milei pueden venir a dotar, si se quiere, de una Argentina nuevamente próspera que alcance esa supuesta panacea de la Argentina Alberdi de los 80? Si no notas una cierta inconsistencia en las personas que hoy por hoy se están llamando anarquistas, que llaman abiertamente a votar a un neoconservador. Sí, la veo bastante inconsistente, porque si estamos hablando de que el libertarismo, por definición, es la no agresión o la no amenaza hacia los terceros, hacia otros individuos, y vos me estás hablando de venir a apoyar a un político, sea quien sea, va a poner ciertas leyes, va a sacar otras, va a modificar otras, va a imponer una moral, va a seguir cobrando impuestos. ¿Cómo vamos a hablar de apoyar a un político, por más que sea el mal menor, supuestamente, que después quiero hablar de eso también, de eso, el mal menor, pero por más que sea el mal menor, ¿cómo vamos a apoyar a un político y después decir que somos libertarios o anarquistas, cuando el anarquismo justamente es pelear contra el Estado? No apoyar a un político para disminuir el Estado desde dentro, sino pelear contra el Estado, o sea, desde afuera contra el Estado. Entonces, sí, la verdad que veo bastante inconsistencia en ese sentido. El sistema, siempre digo, es una personificación. Obviamente el sistema no existe en sí mismo, o sea, no es una persona, pero yo lo personifico para que se entienda lo que quiero decir. El sistema precisa que de vez en cuando salga de un outsider de estos, un antisistema, entre comillas, para limpiarse un poco, ¿no? Para limpiar su imagen. Si el Estado continuamente crece, la gente se molestaría. Cada país tiene su cultura y hay algunos donde funciona más que otro y lo que sea, pero si el Estado continuamente crece, la gente se harta un poco, ¿no? Decir, bueno, vos, pará un poquito, déjame vivir, ¿no? En cambio, si de vez en cuando surge la esperanza de estos outsiders que vienen a disminuir el Estado, y el Estado se limpia un poco, ¿no? Porque si justamente le saca un poco el pie de encima, suponiendo que lo pueda hacer, ¿no? Porque después es otra cosa que pueda, pero si le saca un poco el pie de encima al individuo, la gente va a ver que el Estado en sí, pueden pensar, bueno, no era el problema del Estado en sí, el problema era quién lo dirigía. Es una limpieza de cara para el Estado, que a corto plazo capaz que te trae un poco más de menos esclavitud, digamos, porque a mí no me gusta decir más libertad porque la libertad no se puede cortar, es una. Vamos a decir menos esclavitud o la cadena un poquito más larga. Sí te la puede dar, es verdad, pero a corto plazo. Después, cuando las personas se cansen de ese gobierno y voten a un gobierno más tradicional, o un gobierno de kirchnerista, un gobierno de izquierda, peronista, lo que sea, ya el Estado ya es más eficiente, porque ya se hizo más eficiente, ya tiene el número en verde, todo, y de ahí, a partir de ahí puede volver a crecer. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Si lo que estamos buscando es un bienestar a corto plazo, te lo acepto. Digo, sí, bueno, está,
votá a Milei porque vos lo que querés es un bienestar a corto plazo. Ahora, si nosotros, como anarquistas, como libertarios, lo que queremos es llegar a esa sociedad de anarquía de propiedad privada, tenemos que ser largoplacistas. Y si queremos llegar a eso, no podemos ir en otra dirección. Porque esa otra dirección, aunque parezca cercana, en realidad lo que está haciendo es fortalecer al Estado. Darle más, no sé si legitimidad, porque como bien dijiste, el Estado no se legitima, porque no es legítimo, que porque el 51% decían algo, se lo impongan al otro 49%. Pero sí, de cierta forma, lo avala a nivel social, a nivel de las masas, lo avala, como diciendo, y mirá, me votaron. O sea, la mayoría de la gente me votó. Por algo también, hasta en Cuba, que las elecciones son una farsa, pero las celebran, o sea, hacen elecciones. Son toda una farsa, pero lo hacen. ¿Por qué? Y porque de cierta forma es una forma de avalar ese gobierno, ¿no? Aunque sea de mentira. Entonces me preocupa, pero por otro lado también pienso que tiene que pasar, ¿viste? O sea, que la gente necesita, por ignorancia o por lo que sea, que haya una experiencia de estas para darse cuenta de que no es ahí el camino. Así que, por un lado me preocupa mucho y por otro lado ya quiero que ya gane Milei de una vez para ya, que fracase de una vez para ya poder pensar a futuro. Sabes que es un tema muy, muy interesante, inclusive a veces converso en Instagram con personas que me escriben respecto a la prosperidad contra la libertad. Argentina, particularmente, a pesar de que no es próspera, a pesar de que la inseguridad florece claramente día tras día, hay un nivel justamente de libertad que en el primer mundo claramente nunca vas a encontrar. Mi preocupación sobre todo y mi queja respecto a Javier Milei y a lo que significa el libertarismo, la anarquía, digamos, la sustancia moral que defendemos detrás de estas ideas, es que la gente sociológicamente se está configurando para lo que vos decías, particularmente de buscar un estadista que pueda manejar estas variables que son completamente desconocidas, si se quiere, para los políticos, comprendiendo las necesidades como algo completamente cambiante y dinámico en el tiempo, y que la gente acepte, si se quiere, que haya un estadista que hoy por hoy, primero, brinde mano fuerte, lo cual, inclusive con las propias declaraciones tanto de Javier como inclusive de Nahuel Sotelo yendo a generar conexiones diplomáticas con El Salvador, con Bukele, Villarroel diciendo de que quiere aumentar el gasto público en seguridad, llevarlo, inclusive, o sea, haciendo algo que un austríaco no debería de aceptar abiertamente, que es el empirismo observacional, pensando que simplemente gastando la misma cantidad de presupuesto que gastan en otros países, deberíamos tener una situación similar en Argentina porque patata, básicamente. El punto es, depende para qué, y acá es donde voy a retrucar la pregunta, si se quiere, ¿qué implicaría votar un mal menor? Que está bien, listo. Si priorizamos la economía, ponele que podría ser Javier Milei el mal menor, entonces. El tema es, ¿el mal menor para qué? Yo considero que, si se quiere, la figura de Javier Milei terminará dañando irremediablemente las ideas de la libertad. Y en realidad ese supuesto mal menor, que hoy por pragmatismo, como pasa mucho más que nada en las discusiones de su foro de Twitter o inclusive en la propia calle, va a dañar irremediablemente las ideas de la libertad. Entonces, durante muchísimo tiempo, nuevamente, todas estas ideas van a quedar excluidas porque van a generar una mancha gigante a lo que significa la esencia de estas ideas. ¿Vos qué opinás justamente de este análisis? Totalmente de acuerdo. Fíjate que el fracaso de Milei va a quedar a los ojos de las masas como el fracaso del libertarismo, ¿no? No solo el fracaso, sino incluso el éxito que pueda tener, por ejemplo, vamos a decir que Argentina pasa a ser un país más seguro, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero digo, capaz que también había más seguridad, entre comillas, porque la seguridad es relativa también, ¿no? Pero, entre comillas, puede decirse más seguro, que había más seguridad en la dictadura, por ejemplo, ¿no? Si tiene un éxito en seguridad porque se reprimen más a ciertos delitos que no deberían ser delitos, eso también va a quedar atado al libertarismo. Como, mirá qué represores son los libertarios que, no sé, persiguen el consumo de estupefacientes o, no sé, otra cosa así. Entonces, sí, mancha mucho las ideas de la libertad. Javier Milei o en general cualquier político que se diga liberal o libertario. Así que sí, coincido plenamente. La gente dice, bueno, es el mal menor. Bueno, primero hay que entender que mal menor para quién, ¿no? Porque también es un concepto totalmente subjetivo. O sea, Javier Milei dijo, por ejemplo, que no iba a quitar los planes sociales, ¿no? Pero saquemos a Javier Milei, hablemos en general. Vamos a suponer que un político viene y dice, voy a sacar los planes sociales y voy a disminuir los impuestos. Es bueno para el que le están cobrando impuestos, pero es malo para el que está cobrando planes sociales. Entonces, digamos, es relativo. Depende a quién le pregunte si es mal menor o mal mayor. Segundo, el mal menor es el que perpetúa el mal, porque cuando
vos simplemente tenés el mal mayor, vos vas a ver que ese sistema es el que te está oprimiendo. Y entonces, contra ese sistema es contra quien tenés que pelear. Aparte de la falsa ilusión de la democracia, ¿no? Te damos a elegir. Sí, me diste dos opciones y tuve que elegir entre una, ¿no? No elegí realmente. Es como, mi compañero Sergio siempre pone el ejemplo de cuando llevas a tu hijo a una zapatería para comprar el zapato y le da a elegir entre dos, porque es un niño. O sea, no le va a decir elegir lo que vos quieras. Bueno, esto es lo mismo. El Estado es el papá y nosotros somos los niños. Tenemos dos opciones, o tres, o cuatro, como mucho, y esas son entre lo que podemos elegir. Entonces, el mal menor, lo que viene a limpiar la cara al Estado, como dije anteriormente, porque para que las personas no se rebelen. Si vos tenés el mal menor ahí, decís, bueno, capaz que votando a este, capaz que nos zafamos un poquito y podemos vivir un poquito mejor. En cambio, si solo existiera el mal mayor, y capaz que la gente se rebelaría contra el Estado. Y yo no estoy hablando de rebelión de salir a quemar cosas ni nada de eso, no. Estoy hablando de rebelión de simplemente entender que el Estado es un mal y hacer todo lo posible por evadirlo, por esquivarlo, por concientizar a la gente de que hay otros caminos. Y después lo último, que es claro, es que el mal menor nunca se queda en el mal menor. El mal menor termina siendo un mal mayor después, ¿no? Desde la parte que las personas que se encargan de dar, si se quiere, la batalla cultural a través de los diferentes medios, podcasts, videos, hilos de Twitter, creo que fallamos abiertamente en explicarle a las personas que el Estado no es más que una abstracción que se sostiene gracias a la fantasía jurídica que ellos mismos crean, porque después, o sea, en el momento en el que la gente le dé la espalda a las normativas políticas, simplemente se cae como si fuera un castillo de naipes, porque justamente es una abstracción. Ahora, el problema es, inclusive, me gusta, por ejemplo, las ideas de Hoppe, y esto lo solemos discutir con Franco, la monarquía, por ejemplo, vos tenías una diferenciación clara de dónde estaba, dónde empezaba una casta política, dónde empezaba la casta claramente esclavizada y los siervos de la gleba. Voy a hacer la aclaración obvia para que siempre tiene el hater, no estoy defendiendo la monarquía, estoy simplemente haciendo una comparativa respecto a lo que hoy es la democracia. Me resulta muy interesante este punto y acá me gustaría que lo podamos ampliar un poquito más, porque un éxito de Milei, por ejemplo, implicaría justamente que un supuesto anarcocapitalista, filosóficamente a largo plazo, como se dice presentar, posiblemente tenga la legitimación de las personas para poder accionar a través del Estado de manera muchísimo más directa. Sobre todo, bueno, ahora ya hablamos del tema de la seguridad, pero vamos a uno de los puntos centrales a lo que justamente nos confiere la visión anarquista respecto a la economía. El ágora. Yo creo que un gobierno eficiente, digamos, un gobierno exitoso de Javier Milei va a atentar por completo contra el mercado negro. Inclusive hay declaraciones diciendo de todos los trabajadores que hoy por hoy están por fuera del mercado legal. Entonces, caemos en cuenta que este supuesto outsider viene a limpiar directamente la máscara de lo que hoy por hoy implica el Estado, esa deslegitimación que si se quiere que existía, los desvanes que está sucediendo en Argentina con el gobierno justicialista, hoy por hoy comandado prácticamente por Sergio Massa, pero un éxito de Javier Milei implicaría que el mercado negro se va a ver muchísimo más reducido. ¿Cómo lo interpretas desde tu visión este tipo de conceptos? Yo celebro cuando el Estado gasta su dinero en pelotudeces, porque es dinero que no se está usando para reprimir. Suponiendo que quite todos los ministerios que dijo que iba a quitar, suponiendo que pueda hacer todo, ¿no? Porque que pueda hacer realmente eso es discutible también. Pero vamos a suponer que sí puede y quita un montón de ministerios, quita un montón de gastos innecesarios del Estado. Entonces, el presupuesto se va a centrar mucho en lo que es la seguridad, ¿no? Y esa seguridad incluye la represión a todo el que se escape de ciertas leyes que a todo el conjunto del gobierno no le gusten, ¿no? Si hoy podías hacer contraeconomía de manera muy fácil, porque creo que tanto en Argentina como en Uruguay la contraeconomía la puede hacer de manera muy fácil. Justamente lo que creo que permite Argentina y Uruguay y Latinoamérica todavía es el uso del efectivo. Que quieras que no, sí, claro, es un arma de doble filo que tenemos porque se puede expandir hasta el infinito y pueden hacer ingeniería monetaria, pero andar a rastrear mal la red. La madre que lo parió porque no vas a saber ni qué hago y qué dejo de hacer. Sí, el uso de efectivo es una clara... Es que en otros países ya no existe, ¿no? En otros países ya es todo dinero digital y pagás con el celular y todo. Y es muy cómodo, claro, obvio, es re cómodo, pero es comodidad a cambio de libertad, ¿no? O sea, o por lo menos a cambio de pérdida de privacidad, porque te están viendo todo lo que estás haciendo. No somos conspiranoicos que decimos que el gobierno te está espiando todo lo que haces. No, pero si lo quiere hacer, lo puede hacer, ¿no? Entonces, el uso de efectivo es
Por lo menos, más allá que siga siendo la misma moneda de mierda, por lo menos el Estado y los bancos no están viendo todo lo que haces y que compras y que no compras y a quién le compras y a quién no. Hoy es fácil en Argentina poder esquivar al Estado de esa manera. En cambio, si vamos a un gobierno más eficaz y más eficiente en la seguridad, en la economía, y se te puede complicar bastante hacer contraeconomía. A ver, por ejemplo, a mí me da mucha gracia, y para que vean también el poder que tiene el mercado y el poder que tiene la sociedad. Hoy en Argentina, por ejemplo, el dólar blue, corregime si me equivoco, pero en realidad es ilegal. En los informativos de todos lados sale la cotización del dólar blue. Y si no se puede, si es ilegal. Y sin embargo está tan aceptado en la sociedad, por más que el gobierno no quiera, que hasta te sale la cotización del dólar blue. Entonces, para que vean lo fácil que es hacer en contraeconomía, cuando la gente realmente lo ve eso como algo bueno. Yo puse, en un video que va a salir ahora pronto en nuestro canal, puse el ejemplo. ¿Te acordás, Lucas, hace unos años cuando existían los CD, los DVD, que ahora ya no se ven más porque ahora tenés un pendrive, tenés todo en la nube? Cuando existían los DVD, en una feria o en un local, había gente vendiendo música, o sea, vendiendo DVDs de música, vendiendo DVDs de películas, de juegos. Yo todos los videojuegos que jugué, los jugué comprando juegos truchos, ¿no? O sea, juegos que vendían 100 DVD. Y por lo menos acá nunca nadie fue preso por eso. Es más, los policías iban a comprarle. Una persona pone un local, o sea, invierte en un local o alquila para vender eso, es porque sabe que no le van a cerrar el negocio por eso. En cambio, imagínate un gobierno que venga a hacer más efectiva la ley y a controlar esas cosas, que se cumplan los derechos de autor, que se cumpla. Y ya no sería tan fácil, ¿no? Así que sí lo veo bastante preocupante. O sea, que uno de los temas que conversé un poco más acabadamente con Nico de Terapia Liberal, por ejemplo, sí, esta propuesta que hoy por hoy se está haciendo de Javier Milei de la dolarización nos va a acercar, aunque te parezca irónico, me está convirtiendo a una persona que es ideológicamente anarquista en un soberanista, y te voy a explicar por qué, aunque parezca. Porque fueron a hacer las peticiones a estos fondos de inversión, fueron a pedir los dólares faltantes para realizar esta dolarización a BlackRock, a Bank of America. Al comprender lo que implica el globalismo, lo que implican estos organismos, te termina diciendo, y la verdad que prefiero que esto, así como puede ser todas las organizaciones supranacionales, de Soros o Bill y Melinda Gates Foundation, todas estas cosas que terminan generando tanto daño a las sociedades, uno preferentemente preferiría tenerlos lo más lejos posible. Y hoy por hoy ves un Darío Epstein que fue a hacer negociaciones directamente de BlackRock, directamente a Bank of America, y me preocupa justamente, y enlazando con esto que vos me estás comentando, de la libertad que hoy por hoy tenemos en Latinoamérica, que se pueda ver básicamente acabada gracias a la implementación de la CBDC. Yo creo que la CBDC es el fin del camino. Creo que ahí es donde directamente tendrías un control mayoritario del Estado por sobre cada uno de los accionarios de las personas, y es el peligro y el temor que me genera el hecho de que las personas confíen en el Estado y que desconozcan realmente lo que el Estado en verdad es, que es el monopolio ilegítimo de la violencia, y como todo monopolio lo que quiere es simplemente perpetuarse en el tiempo y ampliar su base disponible. ¿Qué visión tenés de esto y cómo sentís que se podría llegar a enfrentar el mundo al peligro latente de la CBDC? Las soluciones están, ¿no? O sea, tenés ahí Bitcoin, por ejemplo, tenés Monero, las soluciones están. El tema es cómo hacemos entender a la gente que es por ahí la cosa, ¿no? Y no quedarse en la comodidad de, sí, está muy fácil, agarro el celular y pago con el celular, es todo súper cómodo. Sacar a la gente de esa comodidad es complicado, porque sí, de repente entre vos y yo podemos hacer una transacción en Bitcoin, pero cuando voy al almacén no le puedo pagar en Bitcoin porque no me lo acepta. Entonces es complejo. Y lo de la CBDC es terrible, porque si ya con el dinero fiat digital ya pueden saber todo lo que vos haces y controlar el dinero y controlar la emisión de dinero y la tasa de interés y ya todo lo que ya pueden hacer, con la CBDC es peor, porque, o sea, el gobierno va a tener un control directo de ese dinero, que hoy por lo menos hay un intermediario que es el banco y de repente no le llega de manera tan directa al gobierno. Con la CBDC sí. Pueden hacer que el dinero tenga fecha de vencimiento. Te pueden imposibilitar ahorrar. O sea, cada moneda puede tener una fecha de vencimiento. Es terrible, pero es terrible. Yo ayer había escuchado una entrevista una charla más bien, que tuvieron entre Rayo y Bastos, y Miguel Ancho Bastos, que él decía, Bastos decía que el problema con la inflación, ¿no? No es solamente lo económico, que sí es terrible, ¿no? Como le roban el dinero a la gente sin que se dé cuenta, sino también el daño cultural que eso hace. Al vos no tener
una perspectiva de futuro. ¿Para qué vas a ahorrar? ¿Para qué vas a hacer las cosas bien? ¿Para qué vas a ser buena persona? Si de igual total, lo que vale es gastarte el dinero rápido, porque si después ya no vale nada ese dinero. O sea, vos lo que vas a querer es tener el dinero y gastarte lo más rápido que puedas. Todo eso que se construye, toda una sociedad que se construye a largo plazo a través de valores y de cosas, se van perdiendo por culpa de la inflación, y es increíble porque no se ve. O sea, es algo que no se ve a simple vista. Esto de la CBDC es muy terrible. La solución está, como dije, tenés Bitcoin, tenés Monero, de repente si te gusta otra, hay unos que les gusta un Bitcoin Cash o lo que sea. La salvación está ahí, en la descentralización. El problema es que estamos fallando, creo yo, o capaz que no estamos fallando, pero es un camino lento, de llegar a la gente en ese sentido. De llegar a la gente en hacerles entender lo peligroso que es tener tu dinero en un banco que el día de mañana puede quebrar, o no quebrar, simplemente no te quieren dar la plata y listo. O no te la quieren dejar gastar en X. O sea, vos vas a comprar algo y te dicen, no, ese local no está registrado, entonces no podés comprar ahí. Es tremendo, ¿no? Pero bueno, hay que hacerle entender a la gente eso, y entiendo que tanto Bitcoin como Monero y cualquier criptomoneda tiene un costo de aprendizaje que no es de un día para el otro, no tiene la comodidad que es pagar con el celular. Hay un costo de aprendizaje, tenés que entender, tener tus llaves, tenés tu clave pública, y entonces es un proceso lento, que no sé si lo estamos haciendo bien, pero bueno, hay que ir por ese camino. Me parece un punto muy interesante lo del tema de la inflación, y algo que suelo discutir, si se quiere, con estos ortodoxistas fiscales que hoy por hoy se dicen representantes del movimiento libertario, es que en lo que gasta o deja de gastar el Estado en gastos espurios, me molesta, pero sinceramente a largo plazo me chupa un huevo. Ahora, esto que vos acabas de plantear, el hecho de destruir la sustancia del ser humano, porque directamente decís, básicamente lo condenás a vivir una vida 100% hedonista, cortoplacista, es un daño irreparable en la conducta de las personas, que es totalmente imperdonable, y que los políticos tendrían que pagar con la pena máxima por alterar por completo la percepción, y las relaciones podrían haber sido mucho más prósperas entre las personas. Ahora, y esto claramente también decanta en la violencia, de la cual siempre lucran con querer hacerse cargo, y encima no te puedes proteger. No solamente que no te puedes proteger, sino que si te proteges, tenés consecuencias mayores. Ahora, si encima de todo esto, dado que te condenan irrevocablemente a la pobreza, no tenés un trabajo registrado, tampoco puedes tener un arma. O sea, esta supuesta seguridad que te quiere brindar el Estado es absolutamente clasista. Es curioso cómo las personas todavía consideran que la Constitución, el Estado, está para garantizar la propiedad privada, cuando en Argentina, Plan Bonex, de los 90. Corralito, corralón, especificación asimétrica, cepo, cepo 2, cepo 3, cepón tenemos en Argentina, y eso es una violación por completo al respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, como le gustan decir esa frase vacía, a la propia propiedad. La reflexión que siempre se trata de hacer es que fallamos en explicar, si se quiere, los comunicadores lo básico, hasta que no se pueda comprender a nivel sociológico que el Estado es y va a ser la guerra constante, el enemigo permanente que tenemos como humanidad, vamos a seguir dando vueltas en tratar de buscar un mal menor, que claramente va a terminar siendo un mal mayor, y que como el reformismo, esta idea que hoy por hoy se tiene de tratar de mejorar a tu propio enemigo, te lleva inevitablemente a que la soga te suba cada vez más al cuello, y termines básicamente con un Estado apretándote todos los días y cada día un poco más. Además de eso, es la clásica frase divide y vencerás, ¿no? Mirá, nosotros estamos acá cobrando impuestos, no hacemos nada, cobramos la plata de los impuestos, vivimos bien, y los de allá abajo se están peleando entre ellos, son unos boludos y se están peleando entre ellos. Y justamente para hacer efectivo ese plan, es que tiene que haber un poco de todo lo que la gente reclama, ¿no? Ellos se dieron cuenta de que la gente se estaba yendo un poco para el lado liberal. Y por eso tiene que surgir un Milei. A ver, Milei, vos dijiste por ahí lo de irle a pedir a BlackRock. Milei tiene página web en el Foro Económico Mundial. O sea, y se sigue viendo con su jefe del Foro Económico Mundial. Entonces, yo entiendo que la gente esté desesperada. Entiendo que por primera vez en muchos años a los argentinos se le presente una opción que hipotéticamente es diferente
al resto. Lo entiendo, entiendo la desesperación, entiendo que hay mucha gente que lo está pasando mal, entiendo todo eso y tampoco soy quien para juzgarlo. Pero si realmente creen un tipo que sale del Foro Económico Mundial va a llevarlos a la anarquía, como me dijo uno, que si Milei controlara el Estado podría dar una educación anarcocapitalista. Eso es una fantasía, eso nunca va a pasar. Aunque coincida con mis Sí, ideas, estaría en contra. sí, sí, claro, Porque, claro, o exacto. sea, el problema de lo que se Exacto. reniega es que el Estado pueda forzosamente educar de una cierta manera a las personas. Eso para mí me parece un acto dantesco. Claro, claro, pero eso totalmente. Primero que no va a pasar. Segundo que también sería malo, como vos decís, porque justamente de lo que se trataría sería de descentralizar lo más posible, ¿no? De que no haya una visión. ¿Cómo va a haber una visión con todos los millones de personas que hay? Que en todo caso que el mercado decida, mejor dicho, que el mercado dé las opciones y que las personas decidan a dónde ir cada uno, ¿no? No va a pasar que desde dentro un político te lleve a las ideas anarcocapitalistas, o anarquistas, o anarquía de propiedad privada, o como quiera. Lo lamento mucho, entiendo la frustración, entiendo la desesperación, pero creo que primero la historia es clara en ese sentido. Spencer tiene un libro que se llama El individuo contra el Estado, en el que habla de eso en el primer capítulo, de los liberales que intentaron meterse en política para disminuir el poder del Estado y no solo no lo lograron, sino que terminaron siendo peores que los conservadores. Y además también entiendo que nunca va a funcionar algo que vaya en contra de los incentivos de los individuos que participan. O sea, no podés ir en contra de la naturaleza, básicamente. ¿Por qué podemos decir que el comunismo no funciona? El comunismo no funciona porque va en contra de la naturaleza humana, va en contra de los intereses de las personas que participan en él. ¿Por qué yo me voy a esforzar si otro que no trabaja gana lo mismo que yo? Me dejo de esforzar porque no tiene sentido mi esfuerzo. Entonces, ahí tenés por qué el comunismo, por ejemplo, no funciona. Lo mismo, esa misma lógica, trasladarlo a la política. ¿Por qué un político iría en contra de su propia fuente de ingresos y poder? Alguien me podría decir, no, pero que Javier Milei realmente es anarcocapitalista, no sé qué. Yo no creo eso, pero vamos a suponer que sí, que realmente esté convencido de eso. Él, pero ¿y todos los demás? Porque el partido de él no es el solo. Son un montón de gente que no está convencida de que el Estado realmente es el problema. Lo que quieren es hacer al Estado menos, que el Estado le saque un poco la pata, supuestamente, ¿no? Estoy hablando hipotéticamente. Le saca un poco la pata a la gente en algunos asuntos y en otros asuntos hacerlo más eficiente, como hablábamos, ¿no? De realmente controlar el mercado negro y controlar todas estas cosas. Ya que hablaste del tema de los incentivos de los políticos, vos pensá lo siguiente, ¿por qué nunca se puede resolver algo desde la propia política? Vamos a resumirlo de esta manera. Inclusive ahora lo estuve hablando en el video que se está estrenando en este momento. Si el político te lo resuelve, si el político, más allá de que no tiene la capacidad por cuestiones económicas y más técnicas, que es para ampliar en otro momento muchísimo más, si te lo llega a resolver, se queda sin trabajo. Porque si, por ejemplo, vos tenés la necesidad X, vos tenés el problema de la seguridad, si vos tenés la posibilidad de defenderte, no tiene ninguna justificación legítima si el Ministerio de Seguridad. Entonces, ¿por qué la gente permitiría que el político gaste presupuesto en protección civil? Si yo ya tengo la posibilidad de defenderme. O sea, inclusive el delincuente tiene menos incentivos para delinquir, porque sabiendo que hay una sociedad que está armada, mínimamente no te vas a hacer tan el poronga como hoy por hoy pasa, que básicamente te pueden pegar un tiro, robarte las pocas cosas que tenés, como si no hubiera ninguna consecuencia por ello. Entonces, el incentivo justamente del propio Estado es brindarte esperanzas para perpetuarse en el tiempo. La forma de actuar que tienen los monopolios es aumentar su base imponible y perpetuarse en el tiempo. No hay mucha vuelta más que dar. Si uno se queja de los monopolios y los grandes conglomerados empresariales, que es verdad, que hoy por hoy suceden, que controlan, si se quiere, gran parte de, inclusive a los propios políticos, ¿por qué el monopolio de la violencia no actuaría de la misma manera? A mí me es muy curioso, y lo voy a dejar inclusive después cuando haga la edición del video. No sé si viste el clip de Javier Milei hablando básicamente de manera muy positiva respecto al transhumanismo. Es la biología, ahí evoluciona el cerebro, después los cerebros empiezan a determinar patrones de información, se crea la tecnología, ¿sí? Digamos, ahí la tecnología aparece en lo que es el software y el hardware, esto evoluciona, digamos, y hacia lo que vamos es a la fusión entre
la biología y la tecnología. ¿Sí? Digamos, en el futuro vamos a tener cerebros, digamos, todos interconectados con chips, sí, y además interconectados con el resto de las personas, que nos van a hacer 1.000.000 de veces más inteligentes. Entonces, miren que si con una diferencia de un punto porcentual con alguno de los monos hicimos esta diferencia, imagínense personas como nosotros, pero 1.000.000 más de veces más inteligentes. No solamente que peca de determinista, que va en contra de todo lo que implica justamente comprender la acción humana, no solo que peca de ir en contra de todas las virtudes del ser humano, claramente una máquina no está dotada de humanidad para comprenderlas, sino que literalmente está bajando todo el folleto de Yuval Noah Harari y de Elon Musk, que son ambos pertenecientes a donde tuvo eternamente la foto de perfil, que todavía en WhatsApp la tiene, que es el Foro Económico Mundial. Esto es justamente lo que termina trayendo, quieras que no. Porque hoy por hoy, pese a las declaraciones de Diana Mondino, que supuestamente va a ser partícipe de su equipo, parándose como un faro moral en contra de la Agenda 2030, pero también dicen que son esa propia disidencia también plantea que son los BRICS al bloque occidental. Y después, básicamente, puertas adentro siguen siendo exactamente lo mismo. Y ahí ya está justamente el Javier Milei, el supuesto mal menor. Si esto es el mal menor esto puede ser el mal menor, si se quiere, para la prosperidad corto plazo, pero para la libertad creo que va a ser un daño insoldable. Sí, tal cual, o sea, es la tecnocracia, ¿no? Y el problema también con todas estas cosas, porque cuando en Twitter una vez le critiqué esto, me salieron a decir que yo estaba en contra de la tecnología. No es en contra de la tecnología, es más, yo apoyo todo lo que sea beneficioso para el ser humano, pero es en contra de una agenda. La tecnología de la que están hablando acá no es una tecnología que va a surgir del libre mercado, es una tecnología que parte de monopolios. No sé si es en esta misma, cuando habla también de los chips cerebrales, de no sé qué. Yo no puedo ir en contra del que quiera hacer eso, lo haga, pero si es una empresa o dos empresas que se van a encargar de eso, ¿no? De los chips cerebrales, y toda tu información la van a tener una empresa o dos empresas porque el Estado les dio el monopolio o el oligopolio, como quieran llamarlo, y es bastante peligroso, ¿no? O sea, no es el problema de la tecnología en sí. Y después sí, obviamente, como decís vos, el ser humano tiene ciertas características que ninguna máquina puede replicar. Lo que puede hacer una máquina es procesar información de manera capaz que infinitamente más rápida de lo que lo puede hacer un ser humano. Pero de ahí a que una máquina pueda entender las emociones, los deseos de un ser humano, no, para nada. Entonces, y él no creo que sea estúpido, no creo que realmente crea eso, pero lo tiene que decir, porque son sus jefes lo que lo mandan a decir eso, ¿no? Voy a tocar dos temas que me parecen hoy por hoy trascendentales. Uno, el fenómeno WorldCoin. Me preocupa también bastante cómo la gente... Por eso creo que el rol de los comunicadores es explicar y dar a entender de que el Estado no es más que el enemigo, acabar lo antes que se pueda y tratar de justamente dotar del privilegio de la acción humana y la praxeología como motor de la transformación de la historia y no de los medios políticos, que es justamente lo que pasa cuando surge un caudillo presidencialista como hoy por hoy Javier Milei. El problema es que, por ejemplo, todo lo que está pasando en el fenómeno WorldCoin, de las personas entregando voluntariamente, si se quiere, y esto es tema para algo más complejo, pero me gustaría que después se pueda discutir en un próximo programa, si la libertad individual únicamente alcanza para, por ejemplo, evitar esta servidumbre voluntaria, que yo no estaría de acuerdo, yo no me escanearía ni de cerca ni el ojo, ni la cara, ni los rasgos faciales, y me molesta también bastante las huellas digitales, pero cómo esto puede terminar entregando, si se quiere, en bandeja a la sociedad a la propia servidumbre voluntaria. Es lo que decíamos antes, ¿no? Cambiar libertad por comodidad o por un poquito de confort, porque supuestamente creo que están prometiendo $50, ¿no? Por el WorldCoin. $50. $50 sí. Que, o sea, ni siquiera te lo daban físicos, salvo en Córdoba, y te lo entregaban tokens, que ya perdió creo que el 44% de su valor, o sea que una estafa desde donde lo analices. Hay que hacerle entender a la gente de que te escaneen el iris no vale $50, o sea, por más que fueran $50 reales, no vale, tu libertad no vale $50. O sea, que el gobierno pueda tener esa información tuya, o el gobierno, o una empresa, corporación monopólica, o una corporación en sí, pueda tener tu información. Vos pensá, si te están ofreciendo $50, que en realidad ni siquiera esos $50 porque se está devaluando, pero si te están ofreciendo $50, es porque para ellos vale muchísimo más tu información, es tu información que está ahí.
Entonces, hay que buscar caminos para hacerle entender a la gente de todo esto, ¿no? De que no es un experimento de un grupo de amigos que hizo un... No, esto está todo planificado y es el mismo sistema tratando de hacer más efectiva la esclavitud. O sea, perdón que lo diga así, pero es que es la esclavitud moderna. Ya no existe más la esclavitud clásica, o bueno, no, a grandes rasgos, vamos a decirlo, ¿no? Porque en realidad sigue existiendo en algunas partes. Pero ahora lo que hay, o sea, se dieron cuenta de que es mucho más eficiente una persona que cree ser libre y que voluntariamente te entrega su libertad, te entrega sus datos, te entrega todo, o sea, pierde su privacidad, a tener una persona esclava que no tiene ninguna motivación ni para trabajar ni para nada. Entonces, es la esclavitud siendo más eficiente. Esto no es libertad, es la esclavitud más eficiente. En eso estoy totalmente de acuerdo y la verdad que, bueno, restará ser un foco de resistencia moral e inclusive monetario, ya que justamente tratamos de mantener un esquema fuera de la esclavitud, tanto de la CBDC como el sistema fiat, que tanto daño creo que le ha hecho al mundo y que, bueno, creo que no va a alcanzar la vida de todos y cada uno de los políticos en poder pagarlo. Así que bueno, voy a ir dando por cerrado esta pequeña conversación. Maxi, fue un placer, un honor. Te agradezco tu tiempo, tu conocimiento, tu forma de expresar justamente estas ideas que hoy por hoy me parece que son tan valiosas para comprender la dinámica global, del propio globalismo, de la propia esclavitud y lo que significa el Estado en contra y como un enemigo mayoritario de la humanidad. No, Lucas, la verdad que muchísimas gracias a vos. Para mí es todo un honor y ojalá sirva para dar un poquito de luz a tanta ignorancia, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de las personas no apoyan al Estado porque sean malas personas, sino porque no comprenden lo que realmente es. Y como dijiste vos, el Estado vive en nuestras cabezas, no tiene existencia real, no tiene existencia ontológica, vive acá. Entonces, depende de nosotros derribar ese mal. Muchas gracias, Lucas. Por favor, y bueno, muchísimas gracias al público que se quedó hasta el final de la charla. Ya saben que pueden darle like, compartirla, comentar. Escucho cualquier tipo de crítica constructiva que ustedes puedan hacer a ese lado. Y bueno, pueden encontrar las redes de Maxi también en la propia descripción. Nos vemos.